También bienvenidos a este video. Nosotros somos el grupo número 2 de la asignatura Evaluación de los Aprendizajes. En esta oportunidad, como grupo, lo conforma mi persona, Moisés Francisco Castro, Michael Antonio Ramírez Lazo, Anthony Oswaldo Portillo Cruz, Rosa María Molina y Flor Yasmín Hernández Méndez. A continuación, mis compañeros les explicarán acerca de los temas. Bien, tenemos la epistemología de la evaluación. Para empezar, tenemos el concepto de qué es epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que estudia el cómo se produce el conocimiento, cómo éste se genera desde las perspectivas psicológicas, sociales y contextuales, y cómo éste es validado científicamente. En la epistemología de la evaluación tenemos la perspectiva tecnológica. Esto nos quiere decir que la perspectiva tecnológica es la que valida la nota, la que mantiene al estudiante como un receptor pasivo, donde se tiene que medir todo el conocimiento y de acuerdo a la nota que se le asigne, puede mejorar o puede tener éxito en su vida o fracasar. Luego tenemos la perspectiva cultural. La perspectiva cultural es la que centra al estudiante como centro de todo, es decir, que el estudiante tiene que tener un aprendizaje activo, que tiene que participar en el aula y que el docente vaya mediando su aprendizaje. Es decir, que el estudiante puede ir aprendiendo y puede ir cuestionando lo que va aprendiendo. Puede buscar diferentes formas de aprendizaje. También la perspectiva cultural en la evaluación permite que el estudiante pueda validar su conocimiento, ver de dónde proviene y al mismo tiempo buscar nuevas formas de aprender. Luego tenemos la perspectiva sociopolítica. La perspectiva sociopolítica es una perspectiva que ha ido avanzando conforme los años, ya que históricamente esta perspectiva ha venido evolucionando en tantos métodos y criterios que son transparentes y accesibles al momento de evaluar a un estudiante, permitiendo adaptarlos a sus necesidades y evitar desigualdades al momento de una evaluación. Esta perspectiva es fundamental, ya que el estudiante va construyendo su conocimiento y va viendo qué métodos pueden ser necesarios. Bueno, el docente, que es mediador, puede ver qué métodos son necesarios para implementar al momento de una evaluación. Muy bien, continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre los teóricos de la epistemología. Como primer teórico tenemos a Jean Piaget, la cual fue un psicólogo suizo cuya teoría del desarrollo cognitivo propuso que el estudiante no debe de recibir la información o la teoría pasivamente, sino que debe de ser el protagonista de su propio conocimiento, o sea, irlo construyendo a medida va en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de igual forma, se va construyendo activamente con lo que sucede a su alrededor, la cual de eso él propuso 4 etapas de la mente infantil, que son la sensoriomotora, la preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales. Y cada una puede reflejar una forma cualitativamente de poder razonar y comprender el mundo. Luego tenemos a Paulo Freire, la cual fue un educador y un filósofo brasileño que propuso que la educación no debe de ser un proceso de simplemente de transmisión de conocimientos, o como se le conocía en ese entonces, educación bancaria, sino que debe de ser un proceso donde el estudiante debe de ser participativo y se pueda convertir en un agente activo de su propio aprendizaje. Y su método pues es fundamental en lo que es la concientización y la capacidad del ser humano para poder tomar decisiones críticamente y que pueda transformarlas mediante lo que es la acción, o sea, la praxis. Y por último tenemos a Gaston Bachelard, la cual él propuso lo que es la vigilancia epistemológica, la cual esto se basa en un análisis crítico de lo que son los procesos de aprendizaje, que pueda fomentar lo que es la autonomía intelectual y la capacidad de cuestionar, o sea, que el estudiante pueda cuestionarse, no solo quedarse con lo que dice el docente, sino que el estudiante pueda tener autonomía y poder pensar por sí solo. También él señalaba que
los errores no solo son inevitables, sino que también son necesarios para poder progresar en lo que es en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y así los estudiantes pueden aprender a enfrentar, analizar y poder resolver los distintos obstáculos que se le puedan presentar en la vida. Ahora, como siguiente tema, vamos a hablar acerca de los enfoques y modelos de la evaluación. Mi persona les estará hablando acerca de los enfoques de la evaluación. Primero, ¿qué es un enfoque? Un enfoque es una perspectiva, una manera de cómo ver algo dentro de una realidad. ¿Y qué es la evaluación? La evaluación es una forma de valorar algo. Ahora, si lo ponemos dentro del contexto educativo, la evaluación es valorar partes del proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo pueden ser los contenidos, la evaluación misma, los objetivos, las metodologías, etc. Todo eso es evaluación. Teniendo esto en cuenta, ¿qué son los enfoques de la evaluación? Los enfoques de la evaluación son las diferentes maneras, las diferentes formas de concebir la evaluación como la misma. Por ejemplo, se tienen 3 tipos de evaluación, que son la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Desde ese entonces ya se ven como perspectivas de la evaluación. Primero, tenemos la evaluación diagnóstica como una perspectiva que se ve desde el ámbito que es para una forma de diagnosticar o bien de conocer saberes previos, habilidades y actitudes. Ahora tenemos la segunda forma de ver la evaluación, que es la evaluación formativa. La formativa sirve para ir acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje en todas sus áreas y también sirve para hacer un feedback o una retroalimentación del mismo dentro de este proceso. Y la evaluación sumativa sirve para medir con los conocimientos de los estudiantes, y todos estos tipos se puede hacer mediante lo que es instrumentos, mediante las técnicas. Veamos eso. Diagnóstico es una forma de ver la evaluación, formativo es otra forma de ver la evaluación y sumativo es otra forma de ver la evaluación. Ahora bien, como ya vimos 3 formas de ver la evaluación, también hay otras 3 formas de ver la misma. Está lo que es la evaluación como descripción de la realidad. Solamente lo que hace es la recolección de notas sin hacer ningún tipo de cambio ni nada, solo se describe. Ahora está la segunda, que es comprensión de la realidad. Se debe ver a la evaluación como también un proceso de investigación educativo. Entonces, al tener ya las notas, se hace lo que es una investigación para ver cómo los estudiantes es que han ido adquiriendo estos conocimientos. Y al ya saber eso, se pasa a la tercera forma de ver la evaluación como la transformación de la realidad. Esto ya, si se tiene lo que es en sí de deficiencias o decadencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces al describir, al comprender, se pasa lo que es a transformar la realidad. Se toman en cuenta los vacíos que están en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se trata de transformar esta realidad para que los estudiantes puedan aprender. Entonces la evaluación sirve para mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuando con el tema, yo voy a hablar acerca de modelos de la evaluación del aprendizaje. Se ha visto a lo largo de la historia muchos modelos y en este caso vamos a hablar de 7 muy importantes que se consideran los fundamentales hasta el día de hoy, y muchos de estos aún se siguen utilizando aunque se hayan pasado décadas. A continuación voy a hablar de estos. Modelo tayloriano se centra en comparar los resultados con los objetivos de comportamiento previamente establecidos. Es el primer modelo sistemático de evaluación educativa. El modelo científico de Schumann propone que la evaluación debe basarse en evidencia científica y seguir la lógica del método científico. Distingue entre evaluación, que es emitir un juicio, e investigación evaluativa, que es asegurar el valor. El modelo orientado a la planeación de Cronbach destaca la importancia del contexto y de una planeación adecuada en las evaluaciones educativas. Enfatiza en la intensa comunicación entre los interesados y quienes realizan la evaluación. El modelo de Stufenblin, su objetivo principal es el perfeccionamiento del objeto evaluado por contribuir a la toma de decisiones.
Sus componentes son contexto, entrada, procesos y productos. Modelo centrado en el cliente de Stake. Es un modelo pluralista, flexible y holístico que busca ayudar a los profesores y a otra audiencia a observar y a mejorar lo que están haciendo, estudiando también los efectos secundarios y logros accidentales. El modelo eliminativo y holístico vinculado al paradigma cualitativo antropológico. Ese modelo busca explicar el programa como un todo a través de la descripción. Sus etapas son observación, investigación y explicación. Y el modelo centrado en el consumidor de Scriven introdujo los conceptos de evaluación formativa para perfeccionar procesos y evaluación sumativa para tomar decisiones al final. Critica los enfoques centrados en objetivos y se enfoca en satisfacer las necesidades de los consumidores, como el modelo sistemático de Arturo de la Ors. Este modelo asocia la calidad de la educación con la coherencia entre los componentes del sistema, define la evaluación como un juicio de valor basado en la comparación de la realidad con un criterio o patrón. Hoy les hablaré sobre los diferentes mitos que existen en la evaluación educativa. Por ejemplo, como número 1 tenemos lo que es la evaluación necesita varias actividades. Y no es necesariamente así, porque lo importante es la calidad, no la cantidad. Como mito número 2 tenemos que es difícil evaluar a los estudiantes que no participan en clase porque son tímidos. Y no necesariamente, existen diferentes formas para poder evaluar a estos estudiantes. Por ejemplo, podría ser un trabajo escrito o trabajos individuales en los cuales pues, ellos puedan demostrar sus diferentes habilidades. Como mito número 3 tenemos que se pueden generalizar los indicadores ya que todos rinden igual. Pues esto es completamente falso. Recordemos que cada estudiante tiene sus necesidades diferentes y tienen habilidades diferentes. Un ejemplo podría ser dos estudiantes que obtengan la misma nota, no significa que ambos van a desempeñarse en las mismas áreas. Cada uno se desempeña en áreas diferentes. Como siguiente mito tenemos que es necesario poner una nota numérica para que los padres entiendan. Pues no necesariamente. Por ejemplo, se puede poner lo que son las descripciones cualitativas. Por ejemplo, en vez de ponerle un 7.5 al estudiante, se le puede poner una descripción cualitativa que diga, expresa bien sus ideas, pero necesita mejorar en su ortografía. Como mito número 5 tenemos que las pruebas escritas son más precisas y más rápidas. Pues no necesariamente. Por ejemplo, la desventaja con ellas es que no se puede evaluar más allá o ver más allá de lo que es numéricamente. Entonces, por eso es recomendable que no solo se enfoque en esto, sino que también se puedan hacer diferentes pruebas en las cuales se puedan evaluar las que son las diferentes habilidades que los estudiantes tienen. Como siguiente mito tenemos que sin instrumentos como por ejemplo la rúbrica o la lista no se puede evaluar. Claro, son necesarias, pero también se necesita lo que es la observación. Un ejemplo podría ser que el docente pues en un cuadernito anote las observaciones que puede ver tanto en clases como a la hora de que los estudiantes pues pasen al frente de la clase. Como mito número 7 tenemos que con la primera impresión pues se crea lo que es el resultado final, y no es cierto esto, porque recordemos que el proceso pues de aprendizaje va constantemente mejorando, va constantemente evolucionando. Entonces es necesario de que el docente no se quede con la primera impresión de los alumnos. Como mito número 8 tenemos que los indisciplinados tienen malos resultados. Pues recordemos que no se debe basar todo en la conducta de aquellos alumnos, porque hay alumnos que tal vez se portan mal, pero en ciertas cosas de la educación pues ellos se logran desempeñar bien. Como siguiente mito tenemos que no es necesario utilizar lo que es la evaluación diagnóstica, y esto es completamente falso. ¿Por qué? Porque se necesita utilizar este tipo de evaluación para, como uno docente, poder saber los conocimientos previos que estos estudiantes traen para saber uno de dónde empezar con los contenidos. Y como por último mito, que es el número 10, pues tenemos que la evaluación mide solo el desempeño del alumno. Pues en esto también ayuda al docente poder replantear lo que es su metodología. Por ejemplo, si hay algún tema que los estudiantes no entienden, entonces el docente lo que va a hacer es replantear para poder ayudar a entender este contenido.